Muy buenos días, tengan todos ustedes. ¿Qué tal la están pasando el día de hoy? ¿Vienen ya con hambre y sed de la palabra del Señor? Amén. Pues un saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenidos a la Frater, esta iglesia que los ama. A los que nos están viendo a través de las redes sociales, sean bienvenidos. Y hemos estado hablando de la serie Éxodo. ¿Cuántos han aprendido bastante de esta serie de Éxodo? ¿Quién se iba a imaginar que con tanto relato que sucedió hace tantos años íbamos a aprender? Pero esto de los 10 mandamientos nos ha venido a dar una base de lo que el Señor dejó para su pueblo, para la guianza de él. Una de las mayores necesidades del hombre es conocer esta verdad. Y es que el título del tema de hoy se llama Otra oportunidad. Podemos tener un nuevo comienzo, podemos tener una vida completamente nueva. No importa cuán terrible sea el pecado o la vergüenza que hayamos cometido, el fracaso o la devastación que hayamos experimentado, lo trágico del sufrimiento o el dolor que hayamos vivido. No importa el pecado o la vergüenza, cuán horrible sea todo eso que hemos hecho nosotros, una situación desesperada en nuestras vidas probablemente. No importa cuál sea el problema o la prueba, nosotros debemos comenzar de nuevo muchas veces. A mí me ha tocado que comenzar de nuevo muchas veces en algún emprendimiento, en algún negocio. Pero lo importante es que tengamos a Dios de nuestro lado cuando comencemos de nuevo. En esta serie de Éxodo veremos que el pueblo de Dios experimentó el amor de Dios una y otra vez. Recibió otra oportunidad. El pueblo de Israel vino y levantó un becerro de oro y empezó a adorarle. Y el Señor se dio cuenta cuando estaba junto a Moisés en el monte Sinaí. Pero leamos en Éxodo 32, del versículo 6 al 12, lo que sucedió. Y es que Moisés subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. Y dice en la Biblia que Dios con su mismo dedo grabó esas tablas de la ley, los 10 mandamientos. Pero ya tenía Moisés tanto tiempo allá arriba que vino el pueblo y dijo en el capítulo 32, versículo 6: en efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. ¿Conocen ustedes algún otro pueblo terco? A veces les dicen chapines algunos, con cariño a ese pueblo. Miren, ¿por qué somos tercos como pueblo? Pero el pueblo de Israel, iguanas, ranas, venía igual. Tú no te metas. Fíjense lo que le está diciendo Dios a Moisés. ¿Estaba bravo el Señor? ¿Estaba enojado? Sí, el Señor se enoja. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Esa era la oportunidad para Moisés para zafarse a todo ese pueblo terco que lo venía molestando durante todo el camino
durante todos esos 40 años que estuvieron en el desierto, donde se estuvieron quejando, alegando, discutiendo, cuestionando. Sin embargo, Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. ¿A alguno de ustedes les ha tocado que separar a algunos amigos de alguna pelea? Y resulta que uno de sus amigos es un gran trancón como de este tamaño. Han tratado de detener a un hombre grandotón de no pelearse. Es difícil. Ahora imagínense Moisés tratando de aplacar el enojo de Dios. Ha de ser complicado. Ha de ser difícil, pero él tenía el valor de pedírselo. Señor, por favor, no te enojes. Pero cuando está uno tratando de separar una pelea y uno de los dos es un grandotón, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Pero si uno es un amigo, uno va a tratar de evitar esa pelea. Y Moisés siempre se rifó el físico por su pueblo. Siempre estuvo ahí para defender a su pueblo, para abogar por su pueblo, para guiar a su pueblo. Dice en lo que yo les leí que este pueblo demasiado pronto se ha apartado del camino del Señor. Esto me recuerda cuando mucha gente está en la calle y está el policía de tránsito en la esquina. Se han dado cuenta que todos respetan el alto. Pero no se vaya a ir el policía a echarse su almuercito, porque el alto valió. Ya nadie respeta ese alto. ¿Se han dado cuenta de eso? Aquellas mamás que están en la casa con sus hijos y mientras está la mamá con los hijos, todos están haciendo las tareas, muy aplicados, estudiando, leyendo. Les dice la señora: miren, hijos míos, voy a ir a la tienda, voy a ir a comprar pan. En el momentito que suena la puerta, conectan el cuento para jugar, se ponen a hacer videollamadas con sus amigos. Pronto están los empleados en su oficina y allí está el jefe viéndolos. Mientras está el jefe viéndolos, todos trabajando, haciendo llamadas de negocios, buscando nuevos clientes, imprimiendo reportes. El jefe se va y ¿qué empiezan a hacer los empleados? Empiezan a jugar en la computadora, a chatear, a ver sus videos de YouTube, a platicar con la novia. Somos prontos para inclinarnos a hacer lo que no tenemos que hacer. Y entonces, para que este pueblo tuviera otra oportunidad, tenemos que seguir 4 pasos. Y entonces el primer paso lo encontramos en Éxodo 34, del versículo 1 al 4. El Señor le dijo a Moisés: labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Cuando Moisés bajó del monte y vio a todo el pueblo en un gran rollo, miren, estaban bailando en orgía, con alcohol, no sé, andaban de fiesta pagana. Cuando Moisés bajó y los vio, agarró las piedras que tenía con la ley y las quebró con los 10 mandamientos. Por eso es que el Señor le dice: labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras,
prepárate para subir mañana a la cumbre del monte Sinaí y presentarte ahí ante mí. Nadie debe acompañarte ni debe verse a nadie en ninguna parte del monte. Ni siquiera las ovejas y las vacas deben pastar frente al monte. Moisés labró 2 tablas de piedra semejantes a las primeras y muy de mañana subió con ellas al monte Sinaí, como se lo había ordenado el Señor. Y entonces el paso número 1 es responder al llamado de Dios y regresar a su presencia. Y eso fue exactamente lo que Moisés hizo con Dios. Respondió al llamado, nuevamente siguió sus instrucciones y volvió a subir al monte. Dios le pidió a Moisés que preparara una segunda copia de la ley, porque la primera se había destruido. Dios le pidió a Moisés que subiera al monte Sinaí y se presentara ante Dios. Todos tenemos el llamado a regresar a Dios. En nuestra vida podemos vivir esos momentos donde le fallamos a Dios y donde necesitamos esa segunda oportunidad. ¿Alguno de los que está aquí no le ha fallado a Dios nunca? Probablemente hoy mismo le fallamos al Señor, pero sin embargo el Señor nos da siempre otra oportunidad. Hoy podemos acercarnos ante Dios y encontrar a un Padre amoroso, como dice en Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitemos. Nosotros tenemos esa confianza y esa libertad de acercarnos al Señor confiadamente, porque va a ser su gracia la que va a estar ahí para perdonarnos y su misericordia. Paso número 2, experimentar los atributos de Dios. En Éxodo 34, 5 al 7 dice: el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él proclamó: el Señor Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y la 4ª generación. Yo no sé ustedes, pero yo quiero esa bendición que llega hasta 1000 generaciones, mis hermanos. Y eso todos la podemos tener, pero tenemos que acercarnos confiadamente al trono de Dios y recibir esa gracia. Dios es clemente. La raíz de la palabra significa mirar con favor, ser bondadoso, tener misericordia o compadecer. Una vez en una empresa encontraron a uno de los empleados robando. ¿A algunos les ha pasado que han encontrado a algún empleado robando en su empresa? ¿Qué hizo? ¿Lo sacó ahí al patio para que lo lincharan entre todos? ¿Mandó a llamar a la policía? ¿O se portó clemente? Yo no digo que no haya que hacer justicia, pero nosotros podemos compadecernos a veces de las personas también. Si ya están todas las pruebas en contra de alguien que lo encontramos robando, si nosotros aplicamos esa misericordia, esa bondad del Señor, nosotros podemos decirle a esa persona: ya no podemos trabajar contigo porque ya no confiamos en ti. De lo que toca tu liquidación vas a pagar parte de lo que te robaste y adiós. Y nosotros actuamos de una manera compasiva con esa persona. Bien podríamos haber llamado a la ley y que llegara la policía y que se lo llevara detenido, y ganas no dan, ¿verdad? Pero si nosotros aplicamos
esa compasión del Señor, el día que nos toque a nosotros recibir esa compasión, también el Señor nos la va a dar. Por eso es que nosotros debemos ser con los demás como nosotros queremos que sean con nosotros. A veces nosotros también cometemos errores y errores graves que nosotros necesitamos que nos miren con favor. Dios es lento para la ira y Dios es grande en amor. Y en el Salmo 145:8 vemos eso. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Y esas son las palabras que el mismo Moisés estaba hablando en Éxodo 34, en el versículo 6. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande el amor. Y entonces este atributo de Dios lo podemos definir como verdad, porque Él es grande en fidelidad, firmeza. Él es fiel, se puede confiar en Él, es seguro y digno de confianza. Si en alguien podemos confiar siempre y que nunca nos va a defraudar, ese es en el Señor Jesucristo. Él es el único que va a estar ahí siempre para nosotros. Los demás nos pueden fallar, pero Él nunca nos va a fallar. Pero ¿cómo vamos a saber que nunca nos va a fallar? Experimentando esa fe depositada en el Señor. Y cuando nosotros depositamos esa fe en Él, nosotros vamos a confiar ciegamente en Él. Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. El verbo perdonar significa levantar, llevar, tomar. El Señor tomó esa culpa y la lleva fuera de nosotros, aleja el pecado y restablece ese derecho que tenemos a su comunión. Dios es el único que puede perdonar nuestras transgresiones. Si Él agarra ese pecado de nosotros y lo saca afuera, y ya no se acuerda de ese pecado. Yo sé que muchos probablemente hoy estamos acá cargando con algún pecado en nuestro corazón, pero tenemos que acercarnos confiadamente para confesar ese pecado y que Dios perdone ese pecado. El paso número 3, debemos ser obedientes a Dios. Éxodo 34:10 al 16 dice: mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo el pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las importantes obras que yo, el Señor, haré por ti. Por lo que a ti toca, cumple con lo que hoy te mando. ¿Qué dice el Señor? Cumple con lo que hoy te mando. Echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Derriba sus altares y haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa Aserá. No adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. No hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra, porque se prostituyen por ir tras sus dioses. Y cuando les ofrezcan sacrificios a esos dioses, te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. El pueblo de Dios debía ser obediente solamente a Dios. El pueblo de Dios debía de adorar solamente a Dios. Después de recibir el perdón de Dios, debe haber un cambio en nuestras vidas. Cuando experimentamos esos atributos de Dios, debemos de responder siendo fieles y amándolo con todo nuestro corazón. Cuando nosotros recibimos el perdón, entonces tiene que haber un cambio en nuestra vida. Nosotros fallamos constantemente con el Señor, pero el Señor va a perdonarnos
siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de corazón. El problema con este mundo y esta sociedad de hoy es que nos da permiso para que hagamos lo que queramos. Y si ya conocemos a Dios, decimos, mañana me arrepiento, mañana me pongo a cuentas con el Señor. Hoy de farra, mañana pido perdón. Pero usted se ha puesto a pensar, mi hermano, si el día de mañana ya no va a llegar, ¿cómo me puede asegurar que el día de mañana vamos a estar aquí, en esta tierra? Usted me lo puede dejar por escrito. Nosotros no somos dueños, pero ni del próximo segundo de nuestra vida. Estamos aquí solo por la gracia y misericordia del Señor. Y es por eso que hoy que estamos con vida, tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, porque mañana puede ser muy tarde. El paso 4, reconocer la importancia de los 10 mandamientos. En Éxodo 34, 27 y 28 dice que el Señor le dijo a Moisés: pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Esa es la importancia que se le da a estos mandamientos, porque estos mandamientos rigen nuestra vida, nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro prójimo. Si todos tratáramos de veras de corazón de cumplir lo que dicen los 10 mandamientos, el mundo sería otra historia. Pero tristemente, no todo el mundo tiene temor de Dios. Pero peor aún, no todo el mundo conoce a Dios. Y es ahí donde entramos todos nosotros para que hagamos esa labor evangelística. Si es necesario, usen palabras, pero si no, que su testimonio predique del amor de Cristo en sus vidas, para que más lleguen a los pies del Señor, para que reconozcan la importancia de esta alianza con Dios que nosotros tenemos con los 10 mandamientos. Son importantes tanto que Moisés no durmió, ni comió, ni bebió 40 días. Y nosotros ya nos están tronando las tripas entre el desayuno y el almuerzo. Es bien importante que nosotros mantengamos las cosas sacras con el respeto que se merecen. Y la ley de Dios es inmutable. Los 10 mandamientos son tan importantes que se han separado y titulado. Pero nosotros, cuando cumplimos los 10 mandamientos, respondemos al amor de Dios. Vemos cómo Dios nos ha amado y cómo nos muestra su fidelidad y su misericordia. Al cumplir los 10 mandamientos y lo que la Biblia nos enseña, respondemos a ese amor. Entonces, las segundas oportunidades son iniciadas por una nueva experiencia con Jesús. Las segundas oportunidades requieren una nueva obediencia. Una segunda oportunidad requiere un nuevo servicio. Las segundas oportunidades requieren de un nuevo sacrificio y también demandan un nuevo enfoque. Si Dios le ha dado a usted una segunda oportunidad, no la desperdicie. ¿Cuántos han entrado al quirófano y han estado a punto de morir? Si Dios te dio una segunda oportunidad, aprovechala para servirle, para buscarle, para exaltarle, para hacer ahora las cosas bien. ¿A cuántos les han perdonado la vida? ¿Alguien ha tenido una pistola en la cabeza? Son más de los que se imaginan. Si están aquí es porque alguien les perdonó la vida. Eso quiere decir que tuvieron otra oportunidad
para comenzar otra vez. Dios es un Dios de oportunidades. Si el Señor no fuera un Dios de otras oportunidades, la iglesia estaría vacía. Él transformó a un hombre mentiroso y cobarde llamado Abraham en el padre de los fieles. ¿Se acuerdan de Abraham? Cada vez que llegaba a una ciudad decía que su esposa era su hermana, con tal de salvar su pellejo, y casi se mete en un montón de problemas por esa mentira. Pero gracias a Dios salió bien parado y terminó siendo el padre de multitudes. Él transformó a un engañador llamado Jacob en el padre de una nación santa. ¿Se acuerdan de Jacob? Suplantó a su hermano con su padre para que le diera la bendición de primogénito. Fue un engañador. Transformó a un homicida de 80 años llamado Moisés en uno de los líderes más grandes en el mundo. ¿Se acuerdan de Moisés? Estaba cara a cara hace un ratito en el relato que les estaba hablando. Pero años atrás él salió de Egipto huyendo. ¿Por qué? Porque mató a un egipcio, a un soldado egipcio. Había sangre en sus manos. Pero Dios le dio una segunda oportunidad. Fíjense cómo el pecado nos define y suena tan feo después de que alguien cayó en alguna situación como estas. Usó a un homicida adúltero llamado David. Y nosotros lo conocemos como el rey David. Pero su pecado fue homicidio. No solo mandó a matar al esposo de la mujer con la que se acostó, lo trató de esconder, de encubrir su pecado. Pero sin embargo, ¿cuánto nos dejó David en sus salmos? Para poder alabar y exaltar el nombre del Señor, para poder tener esa fortaleza. Salvó a un profeta desesperado y abrumado llamado Elías, para que realizara grandes obras por su servicio. Transformó a un profeta lleno de miedo llamado Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás en la ballena. ¿Se la acuerdan todavía? No. En un misionero exitoso en la más grande ciudad de su tiempo. Pero ¿qué hizo Jonás? Se fue huyendo, se apartó del Señor para no hacer el llamado que Él le había dado, la orden que Él le había dado. Pero aún así tuvo una segunda oportunidad. Usó a una mujer que se había divorciado 5 veces y que estaba viviendo con un sexto hombre para traer a una ciudad a los pies de su Salvador. Así es que si usted anda ya por el tercer divorcio, esta ya llevaba 5 y andaba planificando el sexto. El punto es que no importa lo que hayamos hecho en el pasado, no importa qué tan bajo hayamos caído, el Señor nos puede transformar y nos puede dar una segunda oportunidad. Saben, esta mujer de la que les hablo fue la samaritana que se topó con Jesús en el pozo cuando le pidió que le diera agua. Y gracias a esa mujer, todo el pueblo reconoció a Jesús como su único y Señor y Salvador. Eso es lo que hace Dios de nosotros los pecadores. Nos hace una fuente de agua viva en donde mana todo ese amor que se recibió cuando fueron perdonados nuestros pecados. Honró a un recaudador de impuestos odiado llamado Zaqueo. ¿Conoce algún recaudador de impuestos aquí en Guatemala? ¿Cómo caen de bien, verdad? Cuando lo llegan a visitar a uno, usted lo recibe con una sonrisa. Pase adelante. Cafecito, champurrada. Cuesta
cuesta. Sin embargo, Jesús se sentó a su mesa, comió con él. Y en uno de los libros más leídos, que es Lucas, está su relato. Y él agarró la mitad de sus bienes y se la dio a los pobres. Eso es lo que Dios hace con las personas cuando da una segunda oportunidad. Tomó un pescador arrogante llamado Pedro, que maldijo y negó a Cristo en el orador principal, en el más grande avivamiento que el mundo jamás haya visto. ¿Se acuerdan? Atraparon a Jesús y todos sus amigos, sus discípulos, lo dejaron solo. Y Pedro, que era su mano derecha, el que siempre andaba ahí, lo negó 3 veces. Sin embargo, Pedro tuvo una segunda oportunidad. Dios le dio una segunda oportunidad a un hombre llamado Pablo, que perseguía y mataba cristianos legalmente para destruir a la iglesia de Cristo. Y él, en la oportunidad que Dios le dio nuevamente, vino a ser uno de los fundadores de esa iglesia de Cristo acá. Quiero que se ponga de pie, mi hermano, por favor. En 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Yo no sé cuántos vinieron hoy a este lugar cargados en su corazón porque saben que han pecado con el Señor. Yo quiero hablarle hoy a los cristianos que estamos acá. Yo no sé cuándo fue la última vez realmente que se puso a cuentas con el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que realmente vio en su corazón cómo estaba su relación con Dios? Pero así como todos estos hombres y mujeres de la Biblia que fallaron, que pecaron, que traicionaron, que engañaron, que asesinaron, Dios les dio una segunda oportunidad y fueron usados por Él para su gloria y para llevar el evangelio a todo rincón. Dios los perdonó. Si usted necesita de ese perdón de Dios, si usted necesita hoy ponerse a cuentas con Dios y comenzar nuevamente, ya no venir a la iglesia por costumbre, ya no venir a la iglesia por tradición, sino que venir a la iglesia porque usted necesita escuchar la palabra de Dios en su vida, porque usted tiene hambre y sed de justicia. Si usted necesita comenzar de nuevo y renovar ese primer amor, como cuando aceptó a Jesús en su corazón. ¿Se acuerda esa vez cuando aceptó a Jesús en su corazón? ¿Cómo salió de la iglesia? Usted quiere regresar a ese primer amor del Señor. Él está aquí hoy para decirle: aquí estoy para perdonarte, aquí estoy para darte una segunda oportunidad en tu caminar a mi lado. Yo quiero que todos aquellos que saben que necesitan renovar sus fuerzas y comenzar a caminar otra vez tomados de la mano del Señor, que ahí donde están levanten su mano. Levanten su mano en señal de rendición, en señal de reconocimiento que necesitan esa segunda oportunidad con el Señor. Esto es algo entre ustedes y Dios. Aquí no vamos a preguntarles nada, no nos interesa, y al Señor tampoco le interesa eso. Él ya lo sabe. A Él lo que le interesa es la actitud del corazón, de reconocer que hemos fallado, de reconocer que tenemos que cambiar.
Yo le pido nada más a los hermanos servidores que están cerca de los hermanos ahí y hermanas que levantaron su mano, que se acerquen y pongan una mano en su hombro para orar por ellos. Y todos los demás orando también en su lugar. Y digamos: Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nosotros reconocemos hoy, al escuchar tu palabra, Señor, que nosotros te hemos fallado, Padre. Señor, hemos sido como David, como Moisés, como Abraham, como Jonás, como Pablo, como Pedro, como ese hijo pródigo, que en algún momento de nuestras vidas, Señor, nos desenfocamos, que en algún momento alguna situación nos hizo alejarnos de ti, Padre. Pero hoy, Señor, venimos a ti y ponemos nuestro corazón, Señor, abrimos nuestro corazón y te decimos: perdónanos, límpianos, transfórmanos, danos esa otra oportunidad que necesitamos para amarte de verdad, Señor, para seguirte de verdad, Padre, para servirte de corazón. Señor, hoy queremos comenzar, Señor, que este pueblo, Señor, renueve sus fuerzas y comience un ejército, Señor, de adoradores, Señor, en espíritu y en verdad, Señor, para hacer testimonio a este mundo, Padre, que tanto necesita, Señor, de cristianos entregados, de cristianos genuinos, de cristianos que te aman a ti, Señor, y que reflejan tu amor. Perdona, Señor, todos esos pecados y esas iniquidades, todo eso que está oculto en nuestras vidas, Señor, que nadie sabe. Señor, hoy lo confesamos a ti y te decimos: gracias. Gracias por esa segunda oportunidad que me estás dando, Señor, porque hoy que tengo vida, tengo la oportunidad de hacer las cuentas contigo otra vez. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Voy a pedirle favor que baje sus manos. Y ahora quiero hablarle a todos aquellos que nunca han aceptado a Jesús en su corazón, que nunca le han dicho: Señor, yo reconozco también que soy un pecador y me arrepiento, me doy cuenta que he estado caminando solo sin ti. Si el Señor ha hablado a su corazón el día de hoy y sabe que necesita de ese perdón de Dios para su vida, yo lo quiero retar y le voy a pedir algo difícil. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo públicamente, Él nos representa con el Padre allá en los cielos y se convierte en nuestro abogado defensor, y es el que va a hablar por nosotros. Si usted hoy está reconociendo que ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna, si usted es de esos que vino hoy por primera vez tal vez y sabe que necesita a Jesús en su vida, levante su mano ahí donde está y vamos a hacer una oración de fe. Si hay alguien acá que sabe que necesita esa oportunidad para salvar su alma, para que Jesús entre a su vida, ahí donde está, levante su mano. Yo sé que es difícil, pero muchos de aquí ya lo hicimos antes. ¿Cuántos de los que están aquí ya aceptaron a Jesús en su corazón? Levanten su mano. Amén. A todos nosotros nos tocó que hacer esta decisión públicamente. Y sí, también nos temblaron las canillas, también teníamos miedo, teníamos nervios, teníamos pena, pero fue la mejor decisión que pudimos haber tomado en nuestra vida. Y ese fue el antes y el después, un borrón y cuenta nueva para nuestras vidas. ¿Alguien quiere aceptar a Jesús en este día? Levante su mano y vamos a hacer una oración de fe. Si ven que me tomo el tiempo, es porque esto es bien importante, mis hermanos. Esta es la decisión que nos lleva a los pies de Cristo. Esta es la decisión que hace que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. Y es por eso que yo me tomo el tiempo, porque así
como con nosotros alguien se tomó el tiempo de esperar a que el Espíritu Santo redarguyera nuestra vida, yo lo estoy haciendo hoy por respeto a aquellos que están pensándola. Alguien necesita a Jesús en su vida hoy y quiere aceptar a Jesús. Si usted que nos está viendo a través de las redes sociales sabe que el Señor ha hablado a su vida y sabe que necesita una segunda oportunidad para comenzar en su diario vivir, pero ahora de la mano de Cristo, por favor, haga esta oración conmigo y repita después de mí: Señor Jesús, gracias por fijarte en mí. Reconozco que soy un pecador y me arrepiento. Ya no quiero ser igual. Ayúdame a cambiar, a ser diferente. Ya no quiero hacer daño. Ahora simplemente quiero reflejar de tu amor. De ahora en adelante te reconozco como mi Padre, como mi único Señor y Salvador. Me arrepiento en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, hágame el favor de ingresar a soynuevo.org y déjenos sus datos para que nos pongamos en contacto con usted para guiarlo en estos primeros pasos en su vida espiritual. Que Dios lo bendiga. Así es que, mis hermanos, el Señor nos da otra oportunidad para acercarnos a Él, para confesar nuestros pecados y experimentar ese amor y esa fidelidad. ¿Cuántos salen un poquito más descargados en su corazón en este día? Amén. Pues que el Señor los acompañe, que sea de bendición para ustedes en este nuevo mes que estamos comenzando. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos.